La pelota giró en San Nicolás, Estudiantes se consagró campeón nuevamente del fútbol argentino, ganó su segundo título del Trofeo de Campeones, es el quinto trofeo y campeonato en los últimos 2 años de calendario, porque en diciembre del 2023, el 13 justamente, ganó la Copa Argentina con Eduardo Domínguez, con Roleiser, con Ascasíbar, con Sosa. En 2024 ganó el Trofeo de Campeones por haber ganado el torneo Apertura, la Copa de la Liga, mejor dicho, en ese momento. Y bueno, ahora ganó el Clausura y justamente de vuelta este torneo que se da entre los dos campeones del año. Un torneo un poco inventado, pero que tiene más lógicas que los que se vienen el año que viene, como el trofeo de la Supercopa Internacional, que no tiene sentido, el triangular de campeones. Títulos que en algún momento no vamos a saber ni qué estamos jugando, pero hay una copa de por medio. Todo, no sé si para sacarle guita a los socios y para concluir los chanchullos que tienen con los partidos que se juegan en estadios de la Loma del Culo, en estadios como el de San Nicolás, en medio de un campo, un estadio totalmente feo visualmente, no es lindo ni por dentro ni por fuera, es un estadio totalmente insulso que queda, como digo, en el medio de un campo. Lo único bueno, entre comillas, es que queda relativamente cerca si lo comparás con Santiago del Estero, pero al menos en Santiago del Estero tenés un estadio, quieras o no, lindo visualmente, la entrada, el cómo está formado, pero este es totalmente feo. Incluso podías haberlo hecho en un estadio en Buenos Aires y Platense y Estudiantes te lo iban a llenar igual, o sea, y tenías más gente, más cercanía, mejores estadios, porque como digo, es feo el estadio de San Nicolás. Aún así, Estudiantes y Platense casi que llenó. Platense, creo había una partecita en uno de los codos que estaba un poco espacios, pero los dos equipos llenaron con un sol que día anterior estaba lloviendo, la noche, la mañana parecía que iba a llover todo el día y un calor, la espera ahí en la cancha con el sol de frente, sobre todo a los que eran de Estudiantes, que tenían la tribuna y la popular que les daba el sol de frente literalmente. Y como digo, un trofeo que se daba entre, uno diría, los campeones del año, que son los dos mejores equipos. Pero es raro, ¿no? Es raro definir un mejor equipo en Argentina por cómo es el formato, que salió campeón, por ejemplo, Platense, campeón de la Apertura, creo, 22 en la tabla anual, Estudiantes campeón de Clausura, 15 en la tabla anual. Entonces, se da entre los dos campeones, no sé si entre los dos mejores equipos del año, pero al fin y al cabo son los que en los momentos decisivos lograron ganar a sus rivales, incluso de una forma similar, ¿no? Platense todo visitante, Estudiantes todo visitante, y en la final imponiéndose en el Estadio de Madre Ciudades. Así que, como yo dije, el campeón iba a ser el mejor equipo del año porque los partidos decisivos los ganó. Y Estudiantes logró imponerse una situación desfavorable, como fue el partido con Racing, que ibas perdiendo. Acá lo mismo, y eso es la mística. La mística es no claudicar, la mística es, ante la adversidad, poner el pecho, ir al frente. Y Estudiantes, en un partido que yo creo que jugó mal, termina ganando por la camiseta, por los jugadores, la jerarquía. Al final, Platense, quieras o no, es un equipo que con muchos jóvenes, con muchos jugadores que sin nombre, quieras o no, que se dieron a conocer, sobre todo en este campeonato que ganaron a principio de año. Y la jerarquía de Estudiantes es impresionante. O sea, Estudiantes metió a Sosa, Estudiantes metió a Alario, que Estudiantes no había rendido más de 2 partidos, 3 como mucho, pero goles pocos, un solo gol de penal, después uno que había hecho contra Defensa y Justicia que terminó siendo gol en contra, sumaba pocos minutos, y el tipo entra en una final y te clava 2 goles y sale campeón. O sea, eso es jerarquía, eso es un jugador de jerarquía como Alario, que no aparece en todo el año y en una final va y la rompe. Entonces yo creo que Estudiantes lo termina ganando justamente por los nombres que tiene y por la camiseta. Simplemente es eso, o sea, un Estudiante que, como digo, jugó mal. El planteo de Platense fue 1000 veces mejor que el planteo de Racing, por ejemplo. Racing, Estudiantes jugó y Racing jugó a lo que quería Estudiantes en la final de Clausura. Estudiantes ayer jugó a lo que quería Platense, un Platense que le tapaba los 5, que le jugaba por afuera, y lo obligaba a Estudiantes a jugar pelotazos ante un Carrillo que estuvo bastante mal, hay que decirlo. Antes de empezar a hacer el análisis un poquito más a profundo, vamos con el equipo de Estudiantes, que fue prácticamente el que se esperaba, con 2 cambios forzados. En el arco estaba Muslera, por la derecha teníamos al pibe Gómez, Núñez y González Pires. Al final Santi Núñez pudo jugar este partido, había salido con un golpe contra Racing
estaba a ver si estaba bien o no y pudo jugarlo. Y por lateral izquierdo teníamos a Gastón Benedetti, que se hizo unas trenzas medio raras, medio raro queda, pero lo banco, que bueno, jugó justamente por la lesión de Arzamendia, que fue con muleta y todo a alentar ahí al equipo y a recibir el trofeo. Que después quiero decir algo que me pareció muy bueno del rusito Ascasíbar. Después en el doble 5 teníamos a Piovi y a Ascasíbar, teníamos a Medina un poquito más adelantado. Por la izquierda teníamos a C3, por la derecha Tobio Burgos, el otro forzado a cambio a hacer por Palacios, porque Palacios se lesionó en el partido frente a Racing y no estuvo ni siquiera en la convocatoria. Bueno, la convocatoria estuvo, pero después se terminó cayendo y no fue ni al banco de suplentes. Y en punta teníamos a Guido Marcelo Carrillo. Después, bueno, Estudiante salió a la cancha. Los primeros minutos Estudiante tuvo la más clara, pero ya se notaba la intención de lo que era el partido de Platense. Como digo, la primera fue de C3 por la derecha, encara a su marcador y patea y le ataja muy bien Cosani. Estudiantes que, como digo, depende pura y exclusivamente de C3 y lo dependió todo el partido y lo dependió todos los playoffs. C3 fue un jugador clave, pero en una dimensión que no tiene definición. O sea, Estudiantes depende pura y exclusivamente de C3. Si C3 está bien, Estudiantes va a jugar bien, va a tener ocasiones de gol. Y Estudiantes lo da vuelta hoy gracias a C3 también, además de, bueno, Alario que hace los goles, ¿no? Pero la primera clara fue C3 por la izquierda, encarando a su marcador, un C3 que recibió un montón de faltas. Era justamente la orden, era no dejen jugar a C3, no le den espacio a C3, a la mínima que se te va a ir, pumba, lo bajás. Y C3 recibió un montón de faltas, hizo amonestar a 2 o 3 jugadores, un Platense que salió duro, salió a jugar duro, no dejaba jugar a los jugadores de Estudiantes, justamente no los dejaba estar tranquilos con espacios, y tenía 2 marcadores fijos. El 5 que lo seguía todo el partido a Medina y no lo dejaba jugar, e incluso cuando recibía a Medina le iba al 5 y el jugador que esté más cerca también lo iba a presionar y le iban entre 2 tipos, y también al rusito Ascasíbar que lo seguía el número 14. Y ahí el partido se le complicaba mucho a Estudiantes porque recibía a Piovi, un Piovi que estuvo muy flojo hoy porque no tenía mucho trabajo en recuperación y con la pelota se lo vio un poco impreciso. Recuerdo algunos cambios de frente para Tobio Burgos que se le iban largo, que se lo daba cuando estaban offside, y ahí bastante flojo. Y entonces a Estudiantes le costaba mucho la salida de pelota. Se la pasaba entre González Pires y Núñez un montón, iba al lateral, volvía. Estudiantes no podía generar juego y Platense lo que hacía era, cuando obligaba el pelotazo, ganar con los centrales, que son 2 torres, y salía después rápido por las bandas, con un Zapiola muy movedizo, con un Short que estaba bastante metido en partido, bueno, Martínez que se pelea con todos los centrales, los corre, pero tampoco que tenía muchas ocasiones. Como digo, la más peligrosa, incluso del primer tiempo, fue esa de C3 a los primeros minutos, 5 o 6 minutos. Después Estudiantes tuvo alguna otra jugada, cuando se desprendía Medina, se podía desprender y sacar la marca encima. Lo mismo Ascasíbar, Estudiantes generaba un poquito más de juego, pero no hubo muchas más ocasiones de real peligro en los arcos. Un remate de Piovi a las manos del arquero, un remate de Llor a las manos de Muslera. Pero un primer tiempo que yo creo que para el neutral un partido aburrido. Si fue aburrido para el que estaba en la cancha siendo hincha, imagínate para el neutral, ¿no? Se notaba que faltaba un gol que reactive el partido. En el entretiempo no hubo cambios por el lado de Estudiantes, creo que por el lado de Platense tampoco los hubo. Y un Platense que salió muchísimo más enchufado al segundo tiempo. Pero la diferencia salió a ganar el partido Platense al segundo tiempo y Estudiantes salió dormido. Le pasó mucho a lo largo de este año de salir dormido al jugar los segundos tiempos. Recuerdo justamente con Platense, incluso el año pasado, creo que fue, o 2023, lo vimos en el último video que tienen en el canal, que lo pueden buscar, que era viendo los últimos enfrentamientos a Platense. Un 2-1 que perdemos en La Plata, creo que la última vez que perdimos. Entre tiempo 0-0, salimos a jugar el segundo tiempo, gol a los 20 segundos y gol a los 9 minutos de Platense para ganarnos justamente en La Plata 2-1. Y ahora fue básicamente igual, salió los primeros minutos muy concentrado Platense a jugarle. Es más, salen del medio y no es la típica de pasarla para atrás, no, salen del medio, juega para adelante Zapiola, se gambetea a Piovi, un 2, sale jugando, y fue a comerse a Estudiantes, presionarlo arriba, no dejarlo jugar. Y así llegó el primer gol, y llegó de una manera que Bilardo, si ve ese gol, y no sé si lo vio, es para agarrarse la cabeza y decir, ¿qué están haciendo, muchachos? Un lateral. De un lateral llegó el gol de Platense. Lateral al área. Dejan picar la pelota, pasa, le queda a Zapiola que mete un derechazo al primer palo y pone el 1-0. Encima Zapiola que no lo gritó, había muchos que decían, dale Zapiola, está bien que jugaste en Estudiantes, pero no puedes gritar un gol en una final, no gritar el gol. Zapiola no lo grita porque jugó en Estudiantes, no es como, no sé,
va Alario y le hace un gol, no sé, al River, no sé si es de River Alario, pero un jugador que jugó en un club y no es hincha, pero Zapiola es hincha de Estudiantes, esa es la diferencia. Entonces entiendo que no lo grite, es más, en la previa puso una final, un título, mis dos clubes, algo así puso Zapiola en las redes sociales, o sea, por eso no lo grita. Pero Platense, como digo, era un gol merecido porque era el que más quería ganar el partido, el que más concentrado estaba, el que ganaba las divididas. Todas las segundas pelotas iban para Platense y no es cuestión de suerte, porque uno dice, qué mala suerte, de qué culo a estos tipos le quedan todas las pelotas. Es estar bien parado en la cancha, es tener la intención de ir. Cuando Estudiantes jugaba el pelotazo y el de Platense la sacaban, le quedaba uno de Platense, porque Platense sabía que Estudiantes iba a jugar el pelotazo, ocupaba mejor los espacios y estaba más concentrado en la cancha. Incluso Platense pudo ponerse 2-0 arriba rápidamente después del gol que fue a los 4 minutos. No sé si a los 6, 7 hay otra jugada por la derecha que se va Mainero. No sé qué hacen los centrales Núñez, González Pires, como que se van los dos a la izquierda y queda un hueco así, donde pasa Mainero, se mete adentro del área. Y por definir de derecha en vez de zurda con 3 dedos se le va al lado del palo, pero yo pensé que era el segundo de Platense y ahí sí que no había chance para mí de darlo vuelta. Un Estudiante que, como digo, estaba muy dormido en la cancha y hasta que Domínguez no tocó el banco, Estudiantes no reaccionó. Y menos mal que lo hizo temprano el Barba y los cambios fueron perfectos. En cambio, toda la banda derecha, sacando a Román Gómez y poniendo un Mesa que es mucho más ofensivo. Un cambio que cuando Estudiantes necesita ganar suele hacerlo. Y el otro cambio que también fue en la banda derecha fue sacar a Toyo Burgos, que estaba muy perdido en la cancha. Le faltaba un punto de velocidad a Toyo Burgos y es entendible. Muchos dicen, dale, Toyo, no sé qué. El chabón no jugaba. El jugador no jugaba hace 238 días, algo así, que no jugaba de titular. Y era entendible que quizás le falte un poquito de ritmo para ponerse a volver a tiempo, ¿no? Y metió ahí a Fabricio Pérez, que a mí me encanta. Y después creo que en ese momento también lo sacó a Piovi para meter a el Principito Sosa. Un Sosa que ingresó bien, tuvo gran injerencia en lo que es el juego. Lo metió a Escasíbar de 5. Y Sosa se liberaba un poquito más que el Rusito, aparecía más atrás. Se movió distinto en la cancha a lo que tenía que hacer Ascasíbar, por ejemplo. Cuando Piovi estaba de 5... Ascasíbar o Medina tendrían que haber hecho un trabajo más a los Sosa, moverse un poco más y no tener una referencia de dónde vas a estar parado para que te marquen, ¿no? Y Sosa se movió un poquito más, entendió un poquito más de lo que necesitaba Estudiantes. Seguramente fue por indicaciones técnicas, no lo dudo. Y Estudiantes ahí mejoró un poco, pero tampoco le seguía faltando algo. Hizo alguna que otra buena jugada, sobre todo por la izquierda, como digo, porque la necesidad de que Cetré haga magia estaba. Y poco a poco Platense iba retrocediendo, un Platense que se la pasó haciendo tiempo en este segundo acto impresionante. Se vivió en el piso, el arquero que se tiraba, el delantero, el defensor. Y los entiendo. Estudiantes lo ha hecho, cuando tiene que hacer tiempo lo hace. No es una crítica a Platense, sino una crítica al árbitro por lo que pasa a continuación. Pero bueno, Platense empezó a hacer su juego, pero empezó a retroceder demasiado. Estudiantes metió al Pipa Alario, sacó a Medina, que estuvo muy flojo, como digo. Medina, que había tenido minutos atrás una chance inmejorable, con un centro a la izquierda, una serie de rebotes. Le queda a Fabri Pérez, que se la da a Mesa. Mesa tira el centro atrás. Le queda a Medina frente al arco, viniendo de atrás. Patea a colocar y la tira a la segunda bandeja de Platense. Una situación inmejorable. Pero bueno, es un jugador que está negado al gol, Medina. En lo que seguramente fue su último partido. Y es una lástima que no pueda haber cerrado con gol. Que no pueda haber cerrado con un buen partido, porque los ha tenido. Y tuvo esta situación inmejorable. La desperdició y ahí llega el cambio por el Pipa Alario para clavar un doble 9. Un equipo muy ofensivo, como digo, Mesa, Benedetti, Sosa en el medio con Ascasíbar. No había un 5 fijo, o sea, Ascasíbar se iba y Sosa se iban también. Y era más a ir a todo nada, porque es una final, o sea. Y Estudiantes ahí encontró un poquito más la pelota, ¿por qué? Porque Platense clavó una línea de 5, empezó a meterse muy atrás. Y apareció el que tiene que aparecer, apareció Cetré, el colombiano, que agarra una jugada por la izquierda, engancha para adentro, tira al centro derecha al segundo palo, la baja Fabri Pérez y aparece el Pipa Alario solo en el área chica para empujar y poner el empate a los 82 minutos, 83, y poner esperanza a Estudiantes de ganarlo, no solo de llegar a la prórroga. Y es un gol que Alario le servía
no solo a Alario, o sea, le servía al club todo, pero a Alario le servía más todavía. Porque venía sin jugar, con pocos minutos. Ya se hablaba más de lo que iba a ser el año que viene que este. Y estaba falta de confianza y este gol, la verdad que es una locura. No hizo gol en todo el año y hoy apareció. Y no solo ahora, porque en unos minutos más tarde también. Después del empate Estudiantes, se notaba que lo podía ganar, porque Estudiantes era el que lo fue a buscar después del empate. Generó buenas jugadas de gol, corners. Y se veía que si daba bien el tiempo el árbitro, Estudiantes lo podía ganar. Y a los 90 minutos el árbitro levanta, el cuarto árbitro, levanta 5 minutos más. Yo no sé dónde vieron que era mínimo 10 minutos para agregar. El árbitro dio 5, pero claro, esos 5 después se los tuvo que meter donde todos saben, porque apenas marcaron los 5 minutos, hubo un córner centro, y le aparece solo en el segundo palo Lucas Alario para meter un derechazo, pica la pelota, entra, y Estudiantes daba vuelta al partido al minuto 91. Y como digo, Alario metió 2 goles hoy, cuando en el año había hecho 1 y medio, si querés, por ese en contra de Defensa y Justicia, siendo muy criticado por la prensa, por los hinchas, por los ajenos. Yo no es que he dicho barbaridad de Alario, pero era obvio que Alario no tenía que seguir, porque no estaba bien físicamente, porque le faltaba gol, le faltaba participación en el equipo, le faltaba bajar pelotas muchas veces. Y hoy apareció. Y es verdad que venía mostrando una mejoría en los últimos partidos, pivoteando bien, mostrándose bien, incluso contra Gimnasia lo hemos remarcado en el gol de Estudiantes. Él pica muy bien el primer palo para llevarse la marca y dejar que parezca solo Palacios por atrás. Pero le faltaba lo que el 9 viva base del gol. Y le faltaba el gol a Albi Alario. Y hoy ayer encontró 2 goles muy importantes, no solo para el equipo, sino para él. Veremos qué de su futuro. Yo creo que no seguirán Estudiantes, pero estos 2 goles pueden decir lo contrario, ¿no? Con unos cambios que fueron claves del técnico, los cambios de Eduardo Domínguez ganaron el partido. Ahí también está la diferencia, ¿no? Lo que tiene uno y lo que tiene otro en el banco de suplentes. Mientras Platense metía a jugadores quizás no reconocidos, Estudiantes metía a Alario, campeón de Libertadores, Sosa, multicampeón con Estudiantes, jugador de Europa, pasó por el Bayern Múnich, pasó por el Milan, por la selección. Entonces no hay por dónde agarrarlo, ¿no? Y a partir de ahí no tuvo ni chances Platense de empatarlo, metió Orsini, metió diferentes jugadores, pero Estudiantes ni siquiera sufrió. Y Estudiantes se consagra campeón del trofeo de campeones por segundo año consecutivo. Se puede decir que Estudiantes es el gran campeón del fútbol argentino en los últimos 2 años, porque el trofeo de campeones así lo dice. Lo que quiero decir de la consagración a la hora de levantar la copa, donde Estudiantes aplaudió a Platense, donde Platense aplaudió a Estudiantes. A la hora de levantar la copa, el Rusito Ascasígar lo agarró a Arzamendia y le dije: vos conmigo la levantás. Y levantó la copa con Arzamendia por el duro momento del paraguayo, que se rompió la rodilla, los ligamentos cruzados de la rodilla en el partido contra Racing, en una jugada donde no cobró ni falta el árbitro, que podía haber sido el segundo gol de Racing. Una vergüenza. Se lesionó, no dudo que llegue a jugar el Mundial con Paraguay, entonces es un momento duro y me parece un gesto muy lindo de Ascasígar justo con el jugador paraguayo. Y ahora surgen muchas dudas. Estudiantes que festejó en Plaza Moreno a las 2 de la mañana hasta las 5, no sé hasta qué hora se quedaron. ¿Dónde están las palabras de Domínguez? Diciendo, esperemos que su continuidad no depende de él, sino de Marcos Angeleri. Y que el año que viene esperen hacerlo mucho mejor. O sea, dejando entrever que si es por él se queda, y que si se queda van a ir por más. O sea que eso de que iba a decir que no iba a seguir y que iba a ir a Boca ya se cae completamente. Deja más incógnitas todavía. ¿Qué hará el ruso Ascasíbar? La declaración fue un poco fría, diciendo, le preguntaron: no te quiero poner en una situación incómoda, pero si es en Argentina, si es Estudiantes. Y dice: no sé, quiero ver cómo termina. Ahora quiero festejar, quiero ver pasar las fiestas, tengo las vacaciones, después veremos qué pasa. Dejando entrever que quizás se vaya a Estudiantes. Desde mi opinión, no es información, va a terminar yéndose del pincha. Esperemos que se vaya afuera y después pueda regresar. Recuerden, tiene 27, 28 años, no sé cuánto tiene Ascasíbar, es joven todavía. O sea, puede volver a Estudiantes con 31, 32 y va a seguir en una buena edad. Y después, bueno, nombres como dije, Alario, C3, Palacios. Yo creo que C3 se va a quedar, porque ya la información venía siendo que se iba a quedar.
antes de los playoffs, pero claro, la rompió todas los playoffs. ¿Quién no lo va a querer al colombiano? Entonces también va a ser difícil si viene una buena oferta por justamente Edwin. Palacios para mí se va a terminar yendo. Entonces veremos qué pasa con Estudiantes, que tiene que buscar delantero, tiene que buscar un 3, tiene que buscar para mí un central, un mediocampista. Se va a venir ahora el mes de las bombas, del humo, y veremos qué pasa, muchachos. Lo cierto es que Estudiantes volvió a ganar un título de campeón con la camiseta, con la mística. Y en un año que era malo, termina siendo un gran año, porque son 2 títulos. Ningún otro club ganó 2 títulos este año, si no recuerdo mal. O sea que terminó siendo un año muy positivo para Estudiantes, en un torneo donde no le gusta ni al propio hincha de Estudiantes. O sea, Estudiantes es campeón, lo festeja, pero no le gusta, si vos le preguntás, no le gusta este torneo. Porque Estudiantes terminó 15 en el anual, y que sea el equipo que más ganó es raro. Es raro. Estudiantes salvó un año que era insalvable en cualquier otra liga del mundo. Pero esta es la liga argentina, la liga de Chiquitapia, que cuando lo puteó Estudiantes a Chiquitapia en la cancha, que fueron 3 o 4 veces que Estudiantes le cantó al presidente de la AFA, la música subía de los parlantes. Pasa que son unos parlantes tan pedorros que quizás se escuchó en la transmisión. Porque hay que decir, como dije, el estadio es malísimo, las instalaciones, todo, pero el audio horrible, los baños peor. La verdad que una vergüenza ese estadio, la verdad. Parece un estadio de la Primera B Nacional. No sé por qué vamos a jugar a San Nicolás, ese estadio tan feo, con todo el respeto del mundo. Y como digo, Estudiantes salva un año insalvable, por donde lo mires. Quizás la Libertadores, pero Estudiantes, es lo que venía diciendo hace rato, es un equipo que le gusta jugar partidos importantes. Es como que quizás un partido de Liga contra el Dos Civi lo subestima o le da paja jugarlo. Llega a la Libertadores, Flamengo, Cerro Porteño, y se empodera y juega muy bien, le mete, ganan, y es para romperse las manos. Pero como digo, después llega un rival menor y como que flojean. No sé las sanciones, pero se vio en estos playoffs. Cuando tuvieron un motivo para jugar, la rompieron. Y lo mal que le salió a Tapia la jugada de Rosario Central campeón. Mamá, debe estar pensando, ¿para qué le regalé este título a Central? Mamadera. Y bueno, Tapia no estaba en la cancha, no estaba el vice. Nadie de AFA le dio el título a Estudiantes. Se le dio un CEO de la liga. O sea, es una locura que nadie de la liga esté presente para darle el título al campeón. No sé si es porque estaba Estudiantes, no sé si porque presentían que iba a ganar Estudiantes. Vaya a saber uno por qué. El presidente estaba en Qatar haciendo figurar de los 3 años de la consagración de la Copa del Mundo. No sé, se la asume como propia. Los campeones son los jugadores, los campeones son los técnicos, los preparadores físicos. Vos, Tapia, lo único que hiciste fue mantener a Scaloni en el puesto porque no tenías a nadie. O sea, no es que Tapia confió en Scaloni. ¿Quién iba a agarrar la selección si no? Era muy difícil. Gracias a Dios se quedó Scaloni. Pero esa es la realidad. Y vos no sos el campeón de nada. Vos solamente usás a la selección como una pantalla para decir que las cosas están bien en Argentina. Porque el mundo muchas veces, la liga le chupa 2 huevos. La liga argentina, ven lo que pasa en la selección. Y la selección es completamente lo distinto a la liga argentina. La liga de los campeones del mundo, sí, esos campeones del mundo están jugando todos afuera. Todos afuera. Porque Armani, que estaba acá, no jugó. O sea, era un arquero que estuvo ahí porque era parte del grupo. Y muchas veces es necesario tener una persona parte del grupo. Y es campeón del mundo, sí. Pero no era de los que jugaba verdaderamente. Entonces, el camuflar de los campeones del mundo ya muy raro. Se hizo muy viral lo del pasillo. Se hizo muy viral lo de Estudiantes. Entonces, cada vez para mí a Tapia y a la AFA le está quedando poco. Hay que ver qué hace ahora con la apelación de Estudiantes el TAS. Porque Estudiantes apeló sobre la sanción de los jugadores y de Verón. Y se nos vienen unos meses de mucho, como digo, humo de transferencias, mucha polémica por lo que pueda llegar a pasar con Verón, con el TAS, con un montón de cosas. Entonces vamos a estar subiendo videos. Este fue el último análisis del año en lo que es partidos. Pero vamos a estar haciendo videos dentro de poco. No sé si en 26, 27 de diciembre. Vamos a hacer una tier list de los jugadores que yo dejaría, que yo vendería, que yo cedería, que yo haría. O sea, todos los jugadores Estudiantes de este año vamos a hacer un 1 por 1 más o menos, analizándolos y viendo qué haría yo. Lo vamos a hacer en stream, en mi canal de Twitch, PedroCC70, como en todas las redes sociales, me pueden seguir ahí. Pero lo vamos a hacer ahí.
todas las noches, alrededor de las 10:30, 11 prendemos, estamos un buen rato, no siempre fútbol, a veces boludeamos, a veces metemos con charla con mis amigos, de muchas cosas, jugamos al impostor, entonces los invito a seguirme, como digo, casi todas las noches, es muy difícil, pero siempre aviso en Instagram, que es el mismo nombre que en todas las redes sociales, así que los invito a seguirme, coméntenme qué opinan de este partido, del año de estudiantes, como digo, en ese video que vamos a hacer la tier list, vamos a opinar del año de estudiantes, así que los invito a activar la campana para no perdérselo, y nos estamos viendo en futuros videos, muchachos.